Damos inicio. Muy bien. Quiero iniciar hablando de política monetaria. El Banco Central es la autoridad monetaria por excelencia y quien debe ejecutar la misma. Ciertamente hay unos modelos ISLM estudiados dentro de lo que es la macroeconomía y profundizados dentro de lo que es problema de desarrollo económico e incluso política económica que nos invita a realizar un análisis exhaustivo del rol que debe cumplir un banco central ante una inestabilidad económica y financiera. Principalmente lo último, si hay una crisis financiera, es necesario volcarse a estudiarlo de una manera científica, bien técnica, bien profesional, eh, las decisiones que se van a realizar en política monetaria. Y vayamos a algunos ejemplos para ir introduciéndonos. Escenario de alta inflación, de devaluación del tipo de cambio, el dólar frente a la moneda local se devalúa, si la moneda local se devalúa y el dólar, vemos por efecto que empieza a subir. ¿Qué debe hacer el Banco Central? Necesariamente para evitar mayor devaluación, mayor disparada del dólar, y que eso naturalmente va a afectar a los importadores más que nada y a la inflación con más fuerza. Entonces, el Banco Central necesariamente debe buscar alzar sus tasas de intereses y retirar, de ser posible, dinero del mercado, aplicando, punto uno, mayor encaje legal, y punto dos, realizando menos operaciones de redescuento. Es decir, prestando menos a los bancos. La idea es que no haya tanto dinero circulando, porque ese dinero circulando significa comprar más dólar. Entonces, eso presiona muchísimo más a la alza de esta moneda, a la alza de la cotización de la gente. Los agentes económicos ven con preocupación esa alza del dólar y empiezan a comprar en forma masiva, y ahí es donde se agudiza la crisis. En cuanto a bonos, el Banco Central puede hacer lo siguiente, ¿verdad? Puede alzar su tasa de interés y comprar, o sea, vender bonos, es decir, a través de dinero que le va a entrar, va vendiendo los bonos a buena tasa y de manera también a ir retirando más y más liquidez. Es decir, el objetivo principal ante este escenario es retirar liquidez del sistema económico. Ante esa situación, yo les puedo eventualmente preguntar en exámenes, en cuestionarios, qué hacer ante una situación de inflación, qué hacer ante una situación de evaluación del tipo de cambio. La estrategia fundamentalmente es retirar dinero, ¿verdad? ¿Cómo? Aumentando el encaje legal, menos operaciones de redescuento y vendiendo bonos. Por el contrario, ¿qué pasa si al revés? La economía está con poco crecimiento, hay falta de inversiones, falta liquidez. Y la moneda realmente lo que está ocurriendo es que se está apreciando, es decir, vemos un dólar bajo, vemos una inflación controlada, pero con tasa de desempleo cada vez más elevada. Entonces, ahí es al revés. El Banco Central necesita inyectar dinero para que haya más circulación, lo que ocurrió con la pandemia. Entonces, lo que hace es bajar las tasas de interés, que los préstamos se aceleren, haya más colocación de préstamos, que haya más circulación de dinero en la economía, y en efecto trata de comprar también dólares, ¿verdad? Es decir, buscando que la cotización al menos se mantenga, porque de lo contrario, una apreciación muy fuerte de nuestra moneda hace que se encarezcan los costos de producción de los exportadores. Los exportadores finalmente van a vender en el exterior, y al cobrar en dólares, ese dólar va a valer menos, entonces terminan perjudicados los exportadores. El escenario ideal siempre es el de la estabilidad del tipo de cambio y la estabilidad de precios. Entonces, fundamentalmente trata de incidir en la economía restringiendo, perdón, aumentando su oferta monetaria.
baja el encaje legal, aumentan las operaciones de redescuento y finalmente compra bonos. Es decir, comprar bonos para emitir más dinero y pagamos bien por esos bonos. Entonces, es lo que un poquito trata de hacer el Banco Central buscando dar una mayor circulación en ese sentido, ¿verdad? Quisiera brevemente compartir un pequeño material que ya en algún momento lo pudimos haber desarrollado, que bueno, explica un poco este modelo ISLM, el cual desarrollaba John Hicks y Alvin Hansen en los años 30 y 40. Fue muy criticado porque las expectativas no jugaban ningún papel y el ajuste de precios y salarios estaba totalmente ausente. Sin embargo, la base fundamental para las teorías de desarrollo económico, como nuestra materia explica, fueron basamentadas dentro de este escenario. Es decir, y ese es el de la inversión y el ahorro, y LM es el del dinero, principalmente, ¿verdad? Ambos pensadores ganaron mucho protagonismo a nivel económico, pues le dieron una fórmula matemática a la solución del problema monetario, es decir, no había una explicación lógica del por qué de repente se devaluaba la moneda y otras veces se apreciaba, ¿verdad? Entonces, es allí donde en la década de los 50, Modigliani y Milton Friedman van desarrollando las teorías paralelamente del consumo y ahí incluyen estas expectativas como factor determinante del consumo. Es decir, hoy día, sin esta teoría, no podríamos explicar el problema de la inflación, ¿verdad? ¿Qué decía Tobin? James Tobin. Él desarrollaba la teoría de la inversión basada en la relación entre el valor actual de los beneficios y la inversión. Más que nada, dentro de esa teoría, él explicaba que cuanto mayor expectativa en cuanto a beneficios, lógicamente, y mayor estímulo, habrá mayor volumen de inversión, pero en ese aspecto hay que entender lo siguiente, ¿verdad? Este aumento o el valor actual de los beneficios y este aumento de la inversión también viene de la mano con la credibilidad del sistema económico. O sea, hoy se le agrega una variable más, que es la estabilidad del sistema económico del país. Es decir, si el país se muestra creíble, si no hay, por ejemplo, muchos problemas sociales, huelgas, si hay una suerte de respeto a la propiedad privada, a las leyes en general, entonces, si no hay mucho contrabando, si no hay mucha piratería, cuestiones o flagelos económicos que nos persiguen muchas veces, entonces, eso, de lo contrario, puede incidir. Entonces, es allí donde Tobin quizás no desarrollaba por completo su modelo explicativo en cuanto a la teoría de la inversión. Tobin también desarrolló la teoría de la demanda de dinero y la teoría de la elección entre los diferentes activos basado en la liquidez, rendimiento y riesgo. Que decía Tobin, ante mayor rendimiento, generalmente hay mayor riesgo. Es decir, apostar por un rendimiento alto implicaba contraer mayor riesgo en la inversión. Entonces, él nos recomendaba apostar todo el capital hacia rendimientos altos, sino recomendaba diversificar los capitales. Es decir, una pequeña parte de tu capital puedes apostar dentro de lo que es, y ahí entramos en el tema ya de inversiones en bolsa de valores. Un pequeño capital podría sí, en efecto, apuntalar al riesgo y al mayor rendimiento eventualmente, pero no todo, de lo contrario, uno no, lo que no hace es, lo que hace uno ahí es concentrar los riesgos en una sola actividad y no atomiza el riesgo. Es decir, para hablar de atomizar el riesgo, es lo mismo decir minimizar el impacto del riesgo, es necesario entrar en un proceso de diversificación. Eso es lo que tenemos que tener bien claro. Y solo elaboraba la teoría del crecimiento, que servía un poco de marco para analizar todas las diferentes teorías de ahorro, progreso tecnológico. Él ya le fue agregando
incluso la carga tributaria, los determinantes del crecimiento. ¿Cuáles son los determinantes del crecimiento económico? Según solo, entre ellos también la estabilidad monetaria. Si el país presenta bajas tasas de inflación, estabilidad de precios en este sentido, estabilidad del tipo de cambio, naturalmente los agentes van a invertir. Y este ritmo de inversiones que se va multiplicando, hará naturalmente que el crecimiento del Producto Interno Bruto se eleve. Es fundamental. Entonces es allí donde solo gana protagonismo como economista, y la propuesta en sí es bastante completa. Es el primer modelo macroeconómico que viene después de Lawrence, Klein, ¿verdad? A principios de los 50, donde ya naturalmente va incluso a desarrollar una contabilidad nacional como para poder determinar el valor del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Muy elocuente e interesante la propuesta de Solow. Ahora, siempre hubo esta paradoja entre keynesianistas y monetaristas. El keynesianista apuntala un poco más hacia la eficiencia del control del Estado, es decir, como una necesidad. Y de hecho que Keynes se caracterizaba por elaborar y reelaborar diferentes fórmulas matemáticas para explicar los modelos. Sin embargo, los monetaristas defienden un poco más a un modelo liberal y neoliberal con mayor concesión de libertades, es decir, le da mayor protagonismo al agente económico, al empresario, al consumo, y no tanto a lo que un banco central puede hacer, ¿verdad? En ese sentido, giraron en torno a tres cuestiones: la eficacia en la política monetaria en comparación con la fiscal. Para quienes la fiscal es más eficiente, para los monetaristas no. La política fiscal lo que hace es desalentar la inversión. Más impuestos, más gasto público, lo que hace es retroceder el ritmo de inversiones. Sin embargo, los monetaristas te dicen, no, lo que el Estado tiene que hacer es cobrar bajos impuestos y tratar de que se maneje más, o que se controle, mejor dicho, más la política monetaria a través del Banco Central, que un poco yo sostendría que últimamente, en estos últimos 10 años, el Paraguay ha venido adoptando esta segunda teoría monetaria, ¿verdad? Es decir, ya dejando de lado a niveles de recaudaciones altas, trata de jugar con un equilibrio monetario, es decir, en su curva ISLM, a fin de tener o garantizar, mejor dicho, la estabilidad de precios y también indefectiblemente lograr una estabilidad cambiaria. Nuestro dólar con relación al guaraní se mantiene estable hace bastante tiempo gracias a las oportunas intervenciones del Banco Central, y también tenemos una carga tributaria relativamente baja. Cierto, el gran cuestionamiento de la ciudadanía es el criterio de los políticos realmente para conllevar sus proyectos, sus obras públicas, que son muy pocas, por lo que podemos apreciar, y también los altos grados de corrupción con el dinero público, ¿verdad? También la curva de Phillips y el papel de la política económica son algunos aspectos que bueno, en efecto, fueron discutidos entre monetaristas y keynesianistas en este aspecto. La eficacia de la política monetaria en comparación a la fiscal nos indica de que Keynes puso efectivamente, como lo venía explicando, énfasis en la política fiscal, es decir, tratar de recaudar más y gastar más y mejor, ¿verdad? Buscar luchar contra los problemas de recesiones, es decir, hay una recesión, ya inyectemos capital inmediatamente, jugar con la política fiscal, tener superávit fiscal, evitar los déficits. Y esta ciertamente, Keynes argumentaba que está afectada directamente a la demanda, y por ello
podría influir en la producción de una manera rápida y fiable. Es muy cierto lo que argumenta Keynes, pero un poco incompleto, ¿verdad? Las variaciones de tasa de interés afectaban marginalmente a la demanda y a la producción. Por lo tanto, según Keynes, la política monetaria no era eficaz. Sin embargo, la política monetaria, para los monetaristas al menos, resulta mucho más eficaz y ellos dan una suerte de argumentos en los incentivos, especialmente al crédito. Si las tasas de crédito son ventajosas, van bajando y van mostrando cierto beneficio, se ven tentados los agentes económicos en quitar préstamos. Y esos préstamos generalmente van para inversión, especialmente en construcción. La gente quiere para su vivienda, para remodelar una casa, comprar vehículos, comprar maquinarias, mercaderías. Se va girando el dinero. Entonces, eso se puede controlar con la política monetaria, por supuesto, generando ofertas crediticias. Realmente llevó mucho tiempo, hasta el año más o menos 1960, con Friedman y Schwartz, con que, bueno, la política monetaria también es eficaz, lo mismo que la política fiscal, y llegando a un consenso que ambas políticas impactan a la economía, tanto la fiscal y monetaria, un poco la conclusión. Dentro de lo que es la curva de Phillips, explicamos esto, ¿verdad? Ya explicábamos el concepto de curva de Phillips, no obstante recordamos. Es un modelo que efectivamente nos muestra que en países se observan fenómenos de descenso inflacionario, por ejemplo, pero aumento del desempleo paralelamente, o aumento de la inflación y descenso del desempleo. O sea, hay una disyuntiva entre ambas variables. Muchos economistas keynesianos creían que existía un intercambio fiable entre desempleo e inflación, inclusive a largo plazo. Friedman y Phelps sostenían que la existencia a largo plazo contradecía la teoría económica. Entonces, allí empezaron las discusiones en cuanto a largo plazo se mantiene esta relación. Desaparecería rápidamente si las autoridades tratan de conseguir bajar los niveles de desempleo e incluso esto aceptando una inflación elevada. Ahí es donde Phelps agrega un poquito una suerte de estrategia que el gobierno podría implementar cuando eventualmente tenemos desempleos altos, es decir, se puede bajar el desempleo realizando diferentes políticas de inversión pública, pero sí, la inflación probablemente va a aumentar por el poder adquisitivo, ¿verdad? Incluso Phelps argumentaba aumentar los salarios, que haya más ingresos, ¿verdad? Al haber más ingresos hay más consumo y el consumo eleva los precios que hace que finalmente se genere la inflación. Esto nada más que puede patear en contra de la economía por las consecuencias si la inflación se vuelve galopante, incluso hiperinflacionaria, pues allí empieza a desalentarse de vuelta el ritmo de inversiones, se genera una suerte de inestabilidad. ¿Y cuál es el papel de la política económica entonces para ir concluyendo? Dudando que los economistas supieran lo suficiente para estabilizar la producción y que fuera posible confiar en que las autoridades tomaran las medidas correctas, se establecen tres objetivos: crecimiento, reparto y estabilidad, fundamentalmente. Pero apuntalando especialmente al tercer objetivo, es decir, la política económica tiene que priorizar, según ya finalmente la mayoría de los economistas modernos, tiene que priorizar el objetivo número 3, el de la estabilidad. Es decir, inflación controlada, balanza positiva de pago, es decir, más exportación que importación, un poco más por lo menos, que no sea de cierto equilibrio, pero un poquito más, ¿verdad? Exportación. Ritmo de nivel de inversiones moderado hacia arriba, ritmo de
aumento de precios moderado, sino que no sea mayor a 2 dígitos la inflación, estabilidad del tipo de cambio, que se mantenga a raya frente al dólar. Entonces, se genera automáticamente, al cumplir el objetivo 3, se cumple automáticamente con el objetivo 1, incluso en parte con el 2. Es decir, si tu economía es estable, con el tiempo el sector privado va a apostar por tu economía, va a realizar más inversiones privadas y eso va a generar producción y menos desempleo. Por ende, hay una mejor redistribución de la riqueza. No nos debemos olvidar los 3 objetivos de la política económica: crecimiento, reparto y estabilidad. Entonces, si somos estables, vamos a crecer y va a haber mayor reparto, según entonces esta visión. Muy interesante como para poder encontrar algunas explicaciones en torno a las políticas monetarias. Y a modo de conclusión, en épocas de crisis económicas, más que nada es importante la aplicación correcta de lo que nos indica un manual de finanzas personales. Acostumbro yo a realizar diferentes charlas en organizaciones. Hoy estuve en una de ellas hablando sobre emprendedurismo y finanzas familiares, en este caso, cómo administrar el ahorro y la inversión en forma equilibrada y desarrollar nuevos negocios. Y esta mañana con algunas, también participando como presidente de mesas examinadoras, analizando un poco aspectos que hacían a la capacidad en que cada proyecto presentado tenga una financiación. Esa capacidad se mide por el grado de conocimiento acerca de finanzas personales. Uno no puede, muy difícil que uno adquiera la cultura de ahorro si no conoce de finanzas personales, y menos que pueda invertir sabiamente si tampoco sabe administrar, por ejemplo, el concepto de flujo de caja, ingresos versus egresos. Son conceptos básicos que se manejan dentro de este contexto.